Bien, mis queridos alumnos de técnica legislativa, bienvenidos al taller. Sé que algunos ya han hecho o hemos trabajado el taller de mediación y con una modalidad diferente. Esta es la primera vez que voy a hacer un video para ustedes con todos los nervios que esto significa como actor inicial o principiante. Así que sepan disculpar seguramente algunos errores y por lo menos capaz que nos sirva para divertirnos un poco. Antes de entrar propiamente en el tema de la materia o del taller, que es la técnica legislativa, voy a hacer un recordatorio que siempre hizo mi mentor en esto, que es el doctor Raúl Plana, a quien tanto le agradezco lo que aprendí de la técnica legislativa. Y él siempre comenzaba su primer clase haciendo una referencia a lo que ya hemos visto en Introducción al Derecho y algo en Procesal Civil, que tiene que ver con las fuentes del derecho. Creo que estaba en la unidad 6 de la introducción. Así que vamos a hacer un repaso en esta primer clase de las fuentes del derecho. Y en primer lugar, recordar que corresponde al comienzo investigar el origen de las normas jurídicas, es decir, el derecho desde el punto de vista objetivo. Aquí nos estamos introduciendo en lo que entendemos en el tema fuentes como lugar de donde emana algo o donde fluye algo. Encontramos las dos fuentes características, las fuentes materiales y las fuentes formales. Son las dos cuestiones básicas. Una referida a cuál es la causa que le ha dado nacimiento a la norma jurídica, y la segunda, cuál es el modo o la forma en que le ha permitido surgir a la vida o a la realidad. O sea, causa productora, que es la material, y la causa formal, que es justamente como su nombre lo indica, la formal. ¿Qué son las fuentes materiales? Son todos aquellos factores o circunstancias que provocan la aparición en el mundo jurídico, muchas veces inclusive el contenido de las normas jurídicas. Las normas jurídicas no son un resultado fortuito, sino que obedecen a múltiples factores. Las fuentes estas materiales son todos aquellos factores políticos, sociales, económicos, sociológicos, históricos, geográficos, culturales, que dan origen a una norma y son susceptibles de influir en la producción del derecho. Estas normas sociales determinan y reglamentan el derecho natural. No se olviden, que en esto ponía mucha atención también el doctor Plana, que la moral también se incorpora como un conjunto de normas fundamentales que se conoce como derecho natural y también influye en la creación de las normas jurídicas. Estas fuentes materiales son ajenas al derecho, constituyen un antecedente lógico y natural, prefiguran su contenido y encierran en potencia las soluciones que han de adoptar las normas jurídicas. En cambio, las fuentes formales ya son la manifestación exterior de una voluntad dispuesta a crear el derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica, utilizando necesariamente una forma. Acá tenemos la ley, la costumbre, las sentencias, etcétera, como medio, y es importante no confundir las fuentes formales que dan origen al derecho con las normas jurídicas creadas por ella. La fuente es el medio de producción, la norma jurídica
es el resultado. ¿Cuál es la enumeración de las fuentes formales? La primera fuente formal aparece ¿con qué? Con la costumbre, es decir, antes del derecho escrito, o mejor dicho, con el derecho consuetudinario. ¿Qué es que el derecho consuetudinario? La repetición de ciertos modos de obrar dentro de una comunidad, acompañada de la convicción de su necesidad, adquiriendo un sentido de obligatoriedad que pueden ser exigidos por los demás. Acuérdense que estas son normas no escritas, no están sancionadas por un legislador. Estas son las famosas normas del derecho consuetudinario. Como justamente no son sancionadas por un legislador, pero regulan la vida de las sociedades primitivas y perduran en las comunidades civilizadas. En sentido amplio y en sentido restringido, por ahí pide el programa, en sentido amplio sería el conjunto de sentencias o fallos dictados por los jueces u órganos judiciales al aplicar el derecho positivo. En cambio, en sentido restringido sería el conjunto de sentencias sobre un punto específico orientado en un mismo sentido o un conjunto de sentidos. Esta diferenciación está perfectamente explicada en el apunte de cátedra que preparó el doctor Pandiella. Y entramos en segundo lugar a la segunda fuente, que es la jurisprudencia. Esta es otra fuente formal que surge para resolver conflictos entre las personas por obra de ¿quién? De los magistrados, los jueces, quienes afirman su imperium sancionando normas llamadas sentencias y o fallos, cuyo conjunto configuran lo que es la jurisprudencia. Esta reiteración de decisiones judiciales va formando un cuerpo de soluciones como criterios objetivos para casos análogos, es decir, para resolver situaciones similares, por el valor que tienen los precedentes y por la suposición de que los mismos problemas han de resolverse en principio sobre la misma o de la misma forma. A ello también debe sumarse también la actividad que no solamente hacen los jueces, sino los demás órganos de la administración, que es la llamada jurisprudencia legislativa. En tercer lugar tenemos la ley, que hoy es la fuente formal principal del derecho. Dentro de esta fuente quedan comprendidos tanto las constituciones como los tratados internacionales, los códigos, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los edictos, los cánones de la Iglesia en general, todas las normas jurídicas escritas emanadas de autoridad competente, destinadas a regular relaciones humanas mediante fórmulas genéricas y abstractas. En cuarto lugar tenemos los principios generales del derecho y la doctrina. ¿Qué pasa cuando no encontramos solución al caso concreto por problemas no previstos en las normas legales? ¿Qué hacemos? Recurrimos a normas superiores, que son los principios generales del derecho, o a la doctrina de los tratadistas, cuyos estudios constituyen una guía para legisladores y juristas. En quinto lugar, también tenemos como fuente los actos jurídicos, que son las reglas mediante las cuales las personas acuerdan para ajustar su conducta, por ejemplo, los contratos colectivos de trabajo, los estatutos de las sociedades, etc. En general, podemos afirmar que las leyes y la jurisprudencia surgen como actos jurídicos formales, mientras que las otras fuentes no. Además, las leyes son de naturaleza obligatoria, mientras que el derecho consuetudinario no es obligatorio, salvo que la misma ley se refiera a la costumbre y le reconozca validez. La jurisprudencia es obligatoria
solo para los magistrados cuando ha sido dictada en tribunales en pleno. Es decir, cuando, por ejemplo, las cámaras o las salas de las cámaras de apelaciones, ante una situación que es resuelta por la sala A, por la sala B o por la sala C con criterios levemente diferentes, a veces los presidentes de cámara deciden reunirse en lo que se llama en plenario y deciden unificar un criterio para resolver un determinado tema. Sucedió en una época, por ejemplo, que algunas cámaras fallaban o condenaban al pago conforme a la tasa activa que cobraba el Banco de la Nación en concepto de intereses, o otras salas, para una situación similar, ordenaban el pago de la tasa pasiva, que es muy diferente. Hubo una reunión plenaria en donde todos los camaristas decidieron una de las opciones, y es lo que acabamos de poner como ejemplo de lo que son jurisprudencia obligatoria, cuando es obligatoria para todos los jueces de las cámaras, incluida, y de todos los jueces y tribunales inferiores. En general podemos afirmar que las leyes y la jurisprudencia surgen como actos jurídicos formales, mientras que las otras fuentes no. Además, las leyes son de naturaleza, como dijimos, obligatoria, mientras que el derecho consuetudinario dijimos que no. Ahora, cuando entramos en la fuente principal, la ley, este término se utiliza en distintos sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos las leyes naturales y las reglas imperativas. Las leyes naturales, ¿cuáles son? Son aquellas propias del mundo físico y del ser, su relación de causalidad natural, de causa-efecto, y en cambio las reglas imperativas se imponen al libre albedrío humano y regulan la actividad humana. Acá tenemos que hablar de los deberes que imponen las leyes morales, por ejemplo, las leyes del arte, las leyes del derecho. Ahora, entre estas últimas tenemos las reglas técnicas, vamos adentrándonos, que indican de qué forma debe obrarse para conseguir los resultados. Y también tenemos las normas éticas, que para que su conducta sea recta, ese es el deseo o el objetivo de las normas éticas. Y dentro de estas normas éticas están las llamadas normas jurídicas, y su fuente principal se llama ley en sentido estricto. Cuando hablamos ahora de ley, tenemos que referirnos a los dos sentidos. Uno sugiere una autoridad competente y sanciona, que es el legislador, un origen o contenido, y otro, un orden o precepto establecido para orientar o dirigir la actitud o la actividad de los hombres en sociedad. La ley en sentido material ahora se refiere ya al contenido y se caracteriza como una norma general, abstracta y permanente, destinada a regular obligatoriamente un número indeterminado de casos. Recuerden bien, cuando hablamos de ley en sentido material en contraposición a ley en sentido formal, tenemos que tener bien claro que la primera, la ley en sentido material, siempre se refiere al contenido y se caracteriza por ser una norma, escuchen bien, general, abstracta y dirigida a un número indeterminado de casos. En este sentido tenemos como leyes, o sea, en sentido material, las constituciones, las leyes emanadas del Poder Legislativo, los decretos del Poder Ejecutivo, reglamentos, ordenanzas, los edictos, los cánones de la Iglesia Católica, siempre que sean formuladas por escrito y contengan normas, recuerden, generales, no individuales. Eso es ley en sentido material. Ahora, cuando hablamos de ley en sentido formal,
nos estamos refiriendo ya no al contenido, sino al origen de la ley. Aquí solo son leyes las que emanan del poder legislativo del Estado, Congreso o legislatura. Por lo tanto, son leyes cualquiera sea su contenido, general o individual. Esto es muy importante porque es pregunta de examen, por ejemplo. Cuando hablamos de una ley en sentido formal, solo nos interesa saber cuál es el origen de esa ley. Si el origen es el legislador, el Congreso o el Consejo Deliberante o el Intendente, o sea, una ordenanza, son ley en sentido formal, aunque sean particulares o generales. Por ejemplo, si yo digo una ley o un decreto que otorga una pensión a María Josefina Pérez, obviamente que tenemos una norma que ha creado un derecho dirigido a Norma Cristina Pérez o Cristina Norma Pérez. ¿Eso sería una ley en sentido material o una ley en sentido formal? Indudablemente que tenemos que decir que es una ley en sentido formal porque está dirigida tiene su origen en una ley, ¿no es cierto? Y no interesa si es general o individual. En cambio, ¿es ley en sentido material esa pensión que le hemos otorgado a Pérez? No. ¿Por qué? Porque dijimos que las leyes en sentido material atienden a su contenido y se caracterizan por ser abstractas, permanentes y destinadas a regular obligatoriamente un número indeterminado de casos. ¿Está claro? Cuando es un número indeterminado de casos, obviamente no entra el ejemplo de la pensión otorgada a Pérez. Entonces, la pensión otorgada a Pérez solamente es ley en sentido formal. Ahora, si esa ley en sentido formal es un reglamento, ¿no es cierto?, que regula la forma del otorgamiento de las jubilaciones, es ley en sentido formal y es también ley en sentido material. ¿Por qué? Porque es general, está dirigida a un número indeterminado de personas, por lo tanto es ley en sentido material, y también es ley en sentido formal. ¿Por qué? Porque ha sido en su origen dictada por un órgano competente que es el Poder Legislativo del Estado, el Congreso o la legislatura. Recuerden esto. El ejemplo típico que se colocaba para ver si se entendía el concepto era: ¿qué pasa con la ley que regula las funciones del presidente de la nación? ¿Es ley en sentido material o ley en sentido formal? Qué lástima que no podemos dialogar, pero imaginemos la respuesta. Algunos dirán, bueno, si la pensión a Pepita Pérez dijimos que era solamente ley en sentido formal, porque no reúne los requisitos de generalidad o dirigido a un número indeterminado de casos, que es el requisito de la ley en sentido material. Por lo tanto, dijimos que la pensión a Pérez es solo ley en sentido formal. Pero, ¿qué pasa con el otro ejemplo? La norma que regula las funciones del presidente cuando sale del país, por ejemplo. ¿Es una ley en sentido formal, comparable a la pensión de Graciana? La respuesta de muchos dice sí, es solamente ley en sentido formal, porque es una sola persona, el presidente. ¿Está bien? Está mal. No está mal porque se hayan equivocado, es porque presidente en este caso está en sentido abstracto, es decir, el presidente o cualquier presidente que tenga está sometido a esa norma. Por lo tanto, es una ley en sentido material y ley en sentido formal, reúne los dos requisitos.
porque aunque dice a un número indeterminado de casos, se refiere a cualquier presidente, este presidente como a cualquier presidente. En cambio, la pensión para Graciela Pérez es solo para ella, no para cualquier otra Graciela o no cualquier otra Pérez, solo para la Pérez que está beneficiada con el DNI tal y tal. ¿Me explico? Bueno, es un buen ejemplo para entender bien esa diferencia entre ley en sentido material y ley en sentido formal. La definición que pide también el código se debe comprender en ambos sentidos. La definición que cita el texto es la típica definición de Santo Tomás como precepto racional, orientado al bien común y promulgado por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. ¿Qué quiere decir precepto racional? Vamos a examinar cada una de las partes de la definición. ¿Qué quiere decir? Que es un ordenamiento de la razón como orden o prescripción que impone la necesidad de cumplir ciertos actos o abstenerse de ello en función del fin que persigue. Es decir, es un acto de imperio, de pensamiento y voluntad. La razón concibe la norma y la voluntad la hace efectiva, sancionando ¿qué? La ley, siempre y cuando no sea una ley tiránica, es decir, contra derecho. También la definición habla orientado al bien común, dice. ¿Qué significa esto del bien común? La ley debe realizar ¿qué? Los fines del derecho. ¿Cuáles eran los fines del derecho? ¿Recuerdan? Los fines del derecho eran la justicia, el orden, la paz y la seguridad. Todos ellos conforman lo que, recordemos, era el bien común. La ley, sea general o sea individual, debe atender siempre al bienestar de la comunidad y de los individuos en cuanto ellos forman parte. Luego tenemos la parte de la definición, quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, decía la definición de Santo Tomás. ¿Qué quiere decir cuando habla de quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad? Se está refiriendo a la autoridad competente, que incluye a toda clase de legisladores en ejercicio de sus atribuciones y en la forma prescripta por la Constitución. Si no, estaríamos en un caso de abuso de poder, que es inconstitucional. Otra parte de la definición que hace referencia, promulgada y publicada, otro requisito. ¿Qué quiere decir esto? Debe ser escrita, ¿por qué? Etimológicamente, ley proviene del latín legere, que quiere decir leer. Por tanto, necesitamos que sea escrita. Y llevada a conocimiento público, ¿para qué? Para que tenga fuerza obligatoria y sea obedecida por los ciudadanos. O sea, se requiere un acto de imperio que declare la obligatoriedad. 2 puntos. Es la promulgación. Y su difusión por los medios adecuados para que todos puedan conocerla. Normalmente la promulgación la hace ¿quién? El Poder Ejecutivo y ordena la publicación en el boletín oficial. Ahí recién, acuérdense que cuando se publica la norma puede suceder que la norma haya previsto una fecha con la cual entra en vigencia, o puede que no la haya previsto, en cuyo caso, ¿cuándo será obligatoria? A partir del 8º día de la publicación en el boletín oficial. También se distingue entre si, de acuerdo a la naturaleza de cada una de estas fuentes del derecho, puede ser la Constitución, puede ser leyes, decretos, etc., son indispensables para asegurar la expresión de esa voluntad creadora de normas y para darle autenticidad. El procedimiento constitucional está en el artículo 30 de la Constitución Nacional. Para reformarla en todo o en parte, se requiere que previamente el Congreso, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros de cada Cámara, primero, declare la necesidad de la reforma total o parcial, señalando en la parcial los artículos a reformar, y segundo, que al mismo tiempo
debe dictar una ley que disponga la constitución de la Convención Constituyente, o sea que se constituya la Convención Constituyente. Son los dos requisitos para una modificación de una norma constitucional. En cambio, cuando hablamos ahora del procedimiento para las leyes ordinarias que están en el artículo 52 y 77-84 de la Constitución Nacional, veremos que el Poder Ejecutivo promulga, dijimos, y ordena la publicación de las leyes nacionales en la prensa periódica, puede ser el boletín oficial. Las leyes nacionales y los decretos del Poder Ejecutivo deben también publicarse obligatoriamente en el boletín oficial, con excepción de las leyes secretas que, por supuesto, no se publican. Luego tenemos, esto fue para las leyes ordinarias, los decretos. Los decretos. El Poder Ejecutivo normalmente pone en ejecución a las leyes a través de los decretos, son los famosos decretos reglamentarios. Y también administra el país a través de ese remedio que es el decreto, por medio de los decretos. Tiene la facultad justamente de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, pero cuidando, mucha atención, a no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Requiere que sean escritos, que tengan la firma del presidente, del jefe de gabinete de ministros y uno o dos o varios ministros que las refrenden. Además, que sean publicadas. Vamos ahora al tema obligatoriedad de las leyes. Otro tema interesante que tiene que ver con esta unidad y que en el taller de técnica lo vamos a ver específicamente al tema de la obligatoriedad de las normas jurídicas, porque debe estar previsto justamente al crear la norma. Después de publicadas las leyes en sentido material, transcurre un periodo de tiempo más o menos largo hasta que entran en vigencia y adquieren fuerza obligatoria. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa vigencia? Significa que una ley es vigente cuando es cumplida por los destinatarios y aplicada por los jueces a los casos concretos. La misma ley puede señalar el momento, ya lo dijimos esto, en que comienza su obligatoriedad, o dejarlo liberado a otras normas generales ya existentes. El artículo 2 de la Constitución, del Código Civil Viejo disponía: las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que ellas determinan, y cuando ellas no lo determinan o no lo han fijado o previsto, desde el 8º día de su publicación. ¿En virtud de qué autoridad se impone a la voluntad humana? Esta es una pregunta de examen que hacía el doctor Plana normalmente en los parciales escritos en esa época. ¿En virtud de qué autoridad se impone una norma a la voluntad humana? La fuerza obligatoria de las leyes deriva o depende de dos condiciones: la autoridad del legislador, que está investido el legislador, y la conformidad a los principios de justicia y bien común. Otro tema interesante tiene que ver ahora con el de la derogación. ¿Y hasta cuándo perdura la fuerza obligatoria de la ley? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? Aunque aspiran todas las leyes a su permanencia y estabilidad, la misma evolución social impone su caducidad. El cambio de las circunstancias o la alteración de las ideas, las nuevas necesidades colectivas, obligan muchas veces a la transformación del derecho, dejando de lado leyes que han perdido ya su razón de ser. Esta caducidad recibe el nombre de abrogación o derogación. Se consideran sinónimos, pero desde la técnica legislativa y para los romanos, abrogar es total, derogar es parcial y subrogar es reemplazar una por otra o algo por otro. En nuestro taller
vamos a usar la palabra derogación en cualquiera de los tres sentidos. Abrogar en su totalidad, derogar cuando es parcial o subrogar cuando se reemplaza por otra. Ahora, por causas intrínsecas y por causas extrínsecas a la misma ley, la derogación. Por causas intrínsecas es porque contiene normas temporarias para limitados casos de ejecución o tiempo determinado, o contiene normas individuales o se agotan en breve tiempo, como las leyes que ordenan, por ejemplo, un gasto o disponen una moratoria. Y por causas extrínsecas es la derogación propiamente dicha, que proviene de la aparición de una nueva ley que le hace perder su vigencia. La más corriente es una nueva ley que reemplaza o dispone la caducidad de la anterior. Una constitución, por ejemplo, puede derogar leyes anteriores y el Congreso está facultado también para quitarle fuerza obligatoria a los decretos. La derogación también puede ser total o parcial, expresa o tácita. La expresa resulta de los términos de la nueva norma y la tácita deriva de la incompatibilidad entre los nuevos preceptos y los anteriores o de la declaración genérica que normalmente se aplica cada vez que uno termina la norma. Esta ley es obligatoria a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial y deroga toda otra norma que se oponga a la presente. Es la famosa fórmula genérica en donde se utiliza la derogación tácita. El problema más complejo se presenta cuando el conflicto que se plantea entre una ley general y otra especial dictada en diferentes épocas. Este es un tema delicado. Los principios que sirven de guía en general establecen, por ejemplo, la ley general posterior no deroga la especial antigua, sino cuando ello sea manifiesto. Ese es uno de los principios. La ley general posterior no deroga la especial antigua, salvo que específicamente lo determine. En cambio, la ley especial deroga en la materia específica a la ley general más antigua. Principio interesante este. La ley especial deroga en la materia específica que regula a la ley general más antigua que previó una determinada forma diferente. Y B, la derogación puede provenir también de la costumbre. En este tema es más delicado, o sea, por el no uso de la ley, llamada por los romanos la desuetudo. La gente, no obstante que hay una norma, no la cumple o hace caso omiso a ella, prescinde de ella como si no existiese. En principio no es asimilable, pues los jueces siempre deben aplicar la ley, aunque los ciudadanos no la prescindan de ella, pero a la hora de que el juez tome la decisión va a aplicar esa norma. Normalmente dejan de tener fuerza obligatoria, no la aplican, pero dejan de tener fuerza obligatoria, como por ejemplo cuando un tribunal decide sobre la inconstitucionalidad de una ley dictada por los jueces. Es muy probable que en casos similares los sucesivos jueces que dictaminen o tengan que fallar sobre aspectos que ya se decretó la inconstitucionalidad por un juez o por la Cámara, ¿no es cierto?, no apliquen esa norma, porque saben que en una apelación va a ser derogada, no va a ser derogada, va a ser declarada inconstitucional por la Cámara. Entonces deja de aplicarse simplemente. La segunda es menos aún admisible, que consiste en una práctica contraria a la ley, o sea, contra lege. ¿Por qué? Porque por más que actuemos contra la ley, no va a modificar el criterio del derecho vigente, que va a ser siempre aplicado por los jueces y jurídicamente exigible y obligatorio. ¿Qué pasa ahora con el tema de la ignorancia de la ley? Otro tema interesante. La publicación de las leyes, ¿no es cierto?, que es el camino final
después de promulgada una norma, supone que tienen conocimiento de ella todos los destinatarios. Se trata obviamente de una ficción necesaria para la efectiva vigencia de la norma. ¿Qué quiere decir? Yo no leí el diario, yo no leí el boletín oficial. Por eso se habla de una ficción necesaria. La ficción en realidad es relativa, pues se exige conocer solo las situaciones jurídicas en que cada uno de nosotros nos encontramos en la vida. Es decir, conocemos normalmente la normativa para los ascensos en mi trabajo o para los casos de despidos en mi empresa, pero yo no puedo conocer toda la normativa, ¿no es cierto?, relacionada con despido, ¿no es cierto?, o lo que regulan otras normas. Por eso que es una ficción relativa. En el artículo 20 del Código Civil Nuevo dice: la ignorancia de la ley no sirve de excusa si la excepción no está expresamente autorizada por la ley. Esto se aplica para todas las leyes en sentido material. En ciertos casos se admite el error de derecho como excusa cuando el error ha dado origen a un acto jurídico que sin él no se hubiese producido. Es decir, el error de derecho acá, si la persona ignoraba que era deudora de Juan y le pagó creyendo ser deudor, él puede exigir su devolución, pero no por un problema, sino de norma, de error, de ignorancia de la ley, sino por el error como un vicio en el consentimiento, porque de haber tomado conocimiento, ¿no es cierto?, de ese error, el consentimiento hubiese sido válido. Bien, el otro tema que queda, para ir terminando, es la clasificación de las leyes. En principio tenemos las leyes generales y leyes particulares, forzosas y no forzosas, permisivas o de autorización, supletorias o complementarias, etc. Otra clasificación es según su jerarquía. La Constitución Nacional de 1994, en su artículo 31, disponía el orden jerárquico, que es: primero, la Constitución Nacional; segundo, los tratados internacionales; tercero, las leyes nacionales, leyes provinciales o locales y municipios; y el resto del ordenamiento jurídico nacional y provincial. Luego, agotado el tema de las leyes, nos vamos a los decretos. ¿Cómo se clasifican los decretos? El Poder Ejecutivo actúa normalmente expidiendo decretos, sea para poner en ejecución las leyes del Congreso, dictadas por el Congreso, o para cumplir sus propias funciones administrativas, que lo hace a través de los decretos. Al igual que las leyes, pueden contener normas generales, que son leyes en sentido material prácticamente, o individuales, que son simplemente decretos. Son expedidos por la autoridad competente en uso de sus atribuciones, y su finalidad, como el de las leyes, es el bien común, y también deben ser promulgados y publicados. Emanan del Poder Ejecutivo y adoptan la forma de una resolución firmada por ¿quién? Ya dijimos recién, por el presidente, jefe de gabinete de ministros, y refrendado por uno o más ministros, si no, carecen de eficacia. La clasificación. Tenemos los reglamentos, que contienen normas generales, y hay tres clases: reglamentos de ejecución, que son los famosos decretos reglamentarios, tienen por objeto facilitar la aplicación de una ley, cuidando siempre, dijimos, de no alterar su espíritu, con excepciones reglamentarias. En segundo lugar, tenemos los reglamentos autónomos. No están referidos a una ley, sancionan normas generales para poner en ejercicio las facultades del Poder Ejecutivo, sea para regular sus propios derechos o para organizar los servicios administrativos, la organización del régimen de los servicios públicos, etc. Luego tenemos los reglamentos delegados, que provienen de una facultad expresamente conferida por el Congreso al Poder Ejecutivo para que sancione normas
que regularmente son función o competencia del Poder Legislativo. La Constitución Nacional, en su artículo 76, los prohíbe salvo en materia determinada de administración o de emergencia pública. Luego tenemos los simples decretos, son los más numerosos y se dictan para nombrar empleados, autorizar gastos, etc. Luego tenemos, en tercer lugar, los decretos leyes, que son aquellos sancionados por los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos revolucionarios que de alguna forma contienen normas generales que modifican la legislación vigente, pero son justamente aquellos que provienen, por eso se llaman decretos leyes, de aquellos gobiernos que usurparon el poder legítimamente en ejercicio, y por alguna cuestión se llaman gobiernos revolucionarios por esto, porque los ha habido en el país y suceden que como no pueden sancionar leyes porque no hay Congreso, acuérdense que queda diluido, se hacen normalmente cargo una junta militar a cargo del Poder Ejecutivo, y al no haber Congreso porque queda disuelto, se manejan con lo que se llaman decretos leyes. Por eso son los propios de los gobiernos de facto. Y luego tenemos, por último, los decretos de necesidad de urgencia. Son aquellos dictados por el Poder Ejecutivo de jure sobre materia propia del Congreso y cuando éste se halla en receso, pero solo si se presenta un verdadero estado de emergencia que no da tiempo para convocar al Congreso. En ese caso, debe comunicarse de inmediato al Congreso para que una vez que reanude sus actividades, lo rectifique o ratifique. O en este caso, si lo rectifica, es el rechazo directamente. Por último tenemos el derecho consuetudinario, otra de las fuentes. Probablemente algo hicimos mención antes. Es la más antigua de las fuentes de la historia, que era la costumbre, o derecho no escrito, practicado por la comunidad con el consentimiento específico del pueblo y en ausencia de leyes escritas. Se forma justamente por el uso y la repetición inveterada consuetudo, decían los romanos. Cuando hablamos inveterada consuetudo era por un lapso de tiempo considerable. Los romanos consideraban que por lo menos para que se arraigara una costumbre como derecho consuetudinario exigía por lo menos la repetición inveterada de 40 años. Y también, aparte, que no hubiese otra costumbre contraria a la que estamos hablando. Es decir, tiene que ser la misma forma de obrar. Cuando una costumbre se impone en una sociedad y comienza a ser considerada como una necesidad jurídica, se transforma en derecho consuetudinario. Es igual en su origen al de los usos y convencionalismos sociales, pero al agregarse la sanción jurídica se convierte en norma jurídica cuyo cumplimiento puede ser exigido coactivamente a los jueces. La costumbre es justamente no escrita, no es sancionada ni promulgada por autoridad alguna. El derecho consuetudinario, finalmente, es ese conjunto de normas jurídicas que se practica constantemente en una sociedad sin haber sido sancionadas en forma expresa y se consideran jurídicamente obligatorias. Es muy importante el aspecto psicológico, porque tiene un aspecto objetivo, que es la repetición a través de un lapso de tiempo determinado. Dijimos 40 años para los romanos, ese es el elemento objetivo, pero existe un elemento psicológico. La comunidad está convencida de que esas normas, esas costumbres, pueden ser exigidas para el cumplimiento coactivo por parte de los jueces, o sea, jurídicamente obligatoria. Debe estar ese convencimiento.
Los elementos, justamente lo que hablábamos recién. El objetivo material, que consiste en la práctica constante de una conducta por una sociedad, a pesar de que no ha sido sancionada en forma expresa por la autoridad y se considera jurídicamente obligatoria. Se requiere entonces que no haya otra costumbre contraria, que la repetición uniforme sea por un tiempo prolongado, 40 años dijimos para los romanos, y que sea pública, es decir, conocida y aceptada por todos. O sea, en resumen, generalidad, largo uso y notoriedad. Esos son los tres requisitos. Cuando hablábamos del elemento material, objetivo. Y con respecto al subjetivo o psicológico, lo que dijimos recién, el convencimiento que la comunidad tiene de que ese modo de obrar es jurídicamente obligatorio y puede ser exigido coactivamente a los jueces para su cumplimiento. Bien, y por último encontramos a la costumbre frente a la ley. ¿De qué forma nos encontramos? ¿De qué manera puede situarse a la costumbre frente a la ley? El derecho consuetudinario puede encontrarse respecto a la legislación en tres posiciones distintas: la costumbre interpretativa, la costumbre supletoria y la costumbre abrogatoria. La costumbre interpretativa, llamada secundum legem, es la que se forma de acuerdo con la ley y es la que observa sus preceptos. En realidad es la costumbre que sigue los pasos que la ley ha creado, es decir, no se opone a ella. Se llama, o sea, según la ley. Propiamente, en realidad, no se trata de un derecho consuetudinario porque el legislador ya la ha precedido con la sanción de una norma. Así que mal llamada costumbre, pero es una costumbre interpretativa. Si está la norma dictada por el juez y la comunidad actúa conforme a ella, sirve como criterio también interpretativo para casos análogos. La costumbre supletoria, que es la proeter legem, surge en ausencia de ley justamente, completando los vacíos que la ley o el derecho escrito no ha previsto. No se oponen a las existentes porque no hay ley, pero complementan al derecho escrito sin contradecirlo. El Código Suizo, recuerdo, decía que a falta de ley el juez se pronuncia según el derecho consuetudinario y a falta de éste según las reglas si tuviese que actuar como legislador. Miren qué interesante la regla. Ha previsto algo más el suizo. Dice, en caso que no haya una ley, el juez, como nosotros hemos visto, deberá atenerse al derecho consuetudinario. Hasta ahí llegamos. Pero los suizos prevén, con una sola E, prevén que a falta de derecho consuetudinario, el juez o quien deba resolver debe ponerse en el lugar de si él fuera el legislador, ¿qué ley sancionaría? Está claro, es un buen remedio. Bien. Nuestro Código Civil disponía que el uso, la costumbre y la práctica no crean derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos. En el artículo 77, segunda parte. La reforma del 68 agregó y en las situaciones no regladas legalmente. Esto hay que verlo ahora conforme a la reforma del Código Civil. Habría que revisar ese tema, pero creo que se mantiene exactamente igual. Y por último tenemos la costumbre contraria a la ley, llamada contra legem. Es la que aparece justamente en oposición a leyes expresas imponiendo una conducta diferente a la prevista en la ley. Surge esta cuando, después de sancionada la ley, en contra de esta, o sea,
que el derecho escrito no llega a introducirse en los usos sociales y por lo tanto no tiene vigencia o la pierde después. La caducidad de la ley por una costumbre contraria puede producirse por desuetudo, que prescinde de la ley y actúa como si no existiera, o por la costumbre abrogatoria, cuando crea un uso o impone una conducta diferente a la ley. ¿Pero pueden derogar las leyes? No. El artículo 17 de la Constitución prohíbe expresamente. Y por último, tenemos a la jurisprudencia. Aquí hay a veces una confusión cuando hemos tomado exámenes, porque cuando se habla de jurisprudencia, se habla normalmente, de conjunto de fallos dictados por los jueces, y no es así. Esa es una definición breve, pero no buena, porque en realidad el conjunto de fallos no es la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de normas jurídicas que emanan de las sentencias que dictan los tribunales. Es decir, en la medida en que esos fallos van generando criterios objetivos para solucionar casos análogos. Así podemos decir entonces que es jurisprudencia. Les digo esto porque lo he escuchado en muchos exámenes, que los alumnos dicen que la jurisprudencia es el conjunto de fallos dictados por los jueces. No. El conjunto de normas jurídicas que emanan de las sentencias dictadas por los jueces, en la medida en que estas sentencias generan criterios objetivos para resolver casos análogos. Estas normas individuales se van convirtiendo por su reiteración en normas generales. ¿Bien? Es decir, que consiste en un conjunto de doctrinas y soluciones jurídicas que emanan de las decisiones judiciales y que complementan, interpreta o precisa el alcance de otras fuentes formales, criterios objetivos. Acá he puesto una advertencia para recordarme. La autoridad de los juicios proviene de dos elementos. Ahora recuerdo por qué puse esto, porque era una pregunta de examen muchas veces. ¿De qué deriva la autoridad de los juicios? De dos elementos que le asignan validez: la competencia del magistrado y la justicia de su pronunciamiento. Esa es la respuesta que había que dar. Luego tenemos la jurisprudencia como fuente del derecho. Depende de la amplitud de poderes acordados a los jueces. En el sistema anglosajón, por ejemplo, se asemeja a la amplitud de los pretores romanos. Los pretores romanos, cuando terminaban su mandato, las edictas las publicaban y quedaban colgadas en un lugar que estaba en el exterior, y era una forma simbólica de decir, bueno, yo me voy, y todas mis decisiones quedaban digamos, colgadas en ese lugar. Y normalmente cuando venía un nuevo pretor, tomaba este modo de resolver el anterior y lo usaba también, no para seguirlo, sino para compararlo como si fuese, digamos, nuestra jurisprudencia, es decir, la forma de resolver que tuvieron los tribunales antes que yo. Obviamente que es una fuente importante. Este sistema anglosajón, no obstante que caducaban con su mandato, seguían, como dije, manteniéndolo por los posteriores, conformando lo que se llamaba el jus honorarium, que no solo aplicaba el jus civile, sino que fue mejorando y corrigiendo al mismo. El derecho inglés se compone de dos partes: el que es declarado por los jueces, que es el derecho no escrito, y el que resulta de las decisiones del Parlamento, el common law llamado. El primero
fue formulado por los jueces a falta de las leyes e inspirado por las costumbres y las doctrinas. Mientras que el Código Civil, nuestro Código Civil dispone que... vamos a la otra hoja, me confundí. No es derecho consuetudinario, dijimos, estábamos hablando del derecho inglés, sino judicial. Esas decisiones van creando lo que se llama el precedente, que en lo sucesivo debe ser aplicado obligatoriamente para casos similares. Los jueces ingleses tienen una gran amplitud, mucho más que la nuestra, la de greco-romana, pues son creadores de derechos. Si bien los tribunales superiores pueden apartarse de esos precedentes, consideran preferible respetarlo en homenaje a la seguridad jurídica. El sistema continental europeo y germánico limita mucho más los poderes de los jueces. El desarrollo del derecho escrito restringe las facultades de los jueces, reduciéndola a aplicar rígidamente la ley o la costumbre. Se suma también el auge de la división de poderes que priva a los tribunales de toda función creadora de derechos, concedida exclusivamente ¿a quién? Al poder legislativo. Pero aún tiene campo, pues deben interpretar y llenar las lagunas de la ley, no las lagunas del derecho. Ojo con esto. Las lagunas son siempre de la ley, no del derecho. Es decir, cuando hay algo no previsto, no significa que hay una laguna del derecho. El derecho no tiene nunca lagunas. Las lagunas están en la ley. Ojo con eso. Entonces, dijimos que no obstante que están limitados, tienen facultades y deben interpretar y llenar las lagunas de la ley, forjando precedentes que pueden ser obligatorios. Y por último tenemos la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es aquella que proviene de los estudios científicos que hacen los jurisconsultos, destinados a construir o criticar el derecho, pero con fines especulativos, o para facilitar su aplicación. Hay tres propósitos. Uno científico, mediante el análisis y sistematización de los preceptos jurídicos vigentes. Otro práctico, gracias a la exposición del ordenamiento jurídico y a la interpretación de las leyes y la jurisprudencia que facilitan la tarea de aplicación del derecho por parte de los jueces a posteriori. Y crítico, cuando los jurisconsultos emiten juicios de valor acerca del contenido de un ordenamiento jurídico, juzgando ya sea su justicia o su conveniencia. La doctrina, sépanlo, no es fuente formal del derecho estrictamente, pues cualquiera sea su mérito, éstas nunca obligan ni a los particulares ni a los jueces, pero su influencia es notable como fuente material del derecho cuando determinan las soluciones que adoptan las leyes y los jueces. Existe siempre o casi siempre una cierta obligación moral, digamos, de respetar estos estudios desinteresados y puramente científicos, pues nunca ha sido prudente separarse de ellos. Bueno, ya tenemos casi una hora. Estarán ya aburridos de escuchar este recordatorio, pero ya en la próxima clase entraremos propiamente en lo que es la técnica legislativa y comenzaremos a ver cómo podemos procesar los trabajos y prácticos que todavía no lo tengo muy claro ante esta nueva modalidad virtual, pero de alguna forma le vamos a hacer llegar algunos trabajos para que también no se aburran solo escuchando y viendo nuestras caras. Ha sido un gusto que estemos ahora en contacto de este modo y espero hasta la semana que viene que tengamos nuestro segundo módulo. Así que tengan una muy buena semana y hasta pronto. Gracias.